como decía, las máquinas de este taller son extremadamente antiguas, pero funcionan muy bien. Son máquinas checoslovacas, máquinas alemanas, máquinas rusas. No hay chinas, porque no había en la época que compraron, no existía China como proveedor de maquinaria. Al tal punto son antiguas que yo estudié, hice mis trabajos, hice muebles, con esas mismas máquinas. Ahí mismo, a ese nivel de antigüedad. Yo entré a la universidad en el año 80, al departamento de industria, estudié ingeniería industrial, y realmente teníamos hartos talleres, ese taller funcionaba harto, ahora ya no funciona, porque la orientación de la ingeniería va más para la gestión que para la fabricación. Chile es un país que va más hacia la gestión, servicio y todo el cuento que hacia la producción. ¿Ya? Ahora, no es tan bueno ni es tan malo eso, pero es una situación que nosotros debemos tenerla clara. Lo más probable es que el mundo, globalizado como está, se vaya a transformar es una misión que tengo, no sé si será cierta, en dos corrientes. Los grandes productos van a estar fabricados en el Oriente. Aquí en Chile todavía ya hay empresas, hay muchas empresas que diseñan sus productos, ¿ya? Son productos chilenos, y los mandan a fabricar a China. ¿Ya? Es muy común, es mucho más común de lo que ustedes creen. Ubica la empresa Ilco, por ejemplo, la que fabrica esas cosas de utensilios de cocina. No, profe, ya no Lo lo que ubico. tienen los home centers, entonces son productos de, no, bueno, un cabro de 20 años ni te acercáis a la cocina seguramente, pero bueno. Pero son cucharones, cosas de ese estilo, plástico, muy bonito. Son todos diseñados en Chile, conozco varios de los diseñadores que trabajan en esa empresa, y todo fabricado en China. Nada se hace aquí. Ubican Somela, sí, la empresa Somela. ¿Tampoco? No. ¿No? Sí, profe. Sí, algo han escuchado alguna vez Somela, es una empresa importante. Esa empresa es una empresa que fabrica, por ejemplo, vende hervidores, jugueras, todas esas cosas de cocina. Son productos chilenos. Sin embargo, solamente se diseñan aquí y se fabrican en China. Entonces, la gran industria va a fabricar así, va a diseñar cosas acá y la va a mandar a fabricar a China porque va a ser mucho más fácil. Sin embargo, va a haber una pequeña industria y yo les recomiendo que ustedes vayan a empezar a pensar en eso. Esta es una recomendación personal. Yo pienso que un ingeniero como nosotros, que somos ingenieros, lo que nos conviene, una vez que egresamos, es estar un par de años trabajando en la empresa que nos saquen la cresta, sinceramente, que nos saquen la cresta. Y después, emprender por nuestra cuenta. Seamos nuestros propios jefes. Desde todo punto de vista, yo diría que es lo mejor, porque es gratificante por la persona, porque de generar tus propios ingresos, tú controlas, tú eres el dueño, tú trabajas cuando quieres, trabajas mucho más que si trabajaras en una empresa generalmente. Los ingresos pueden llegar a ser mucho más importantes y no tienes que mirarle la cara a ningún jefe pelotudo. ¿Ya? Yo, cuando recién partí de trabajar, me metí en empresas, en talleres donde me sacaron la cresta realmente, estuve un buen tiempo en eso. Aprendí bastante, aprendí realmente a trabajar bien las máquinas, porque tuve que trabajar incluso las máquinas. Esto no se nota mucho, pero me corté con una máquina que se me cayó en el dedo aquí encima, me saltó el dedo, y me lo pusieron de nuevo, trabajando un día 31 de diciembre a las 6 de la tarde, en un taller. Cuando llevaba menos de un año de egresado, fue el mismo año que egresé. Entonces, claro, después van aprendiendo y eso va aportando y te hace valorar más a ti. ¿Ya? Yo, en mi época, la idea del ingeniero era trabajar en empresas. Pero yo creo que en nuestro mundo va para, como les dije, esas grandes industrias que tienen diversificado la parte productiva en un sector, la parte de producción en otra, la gestión en otra, y algunos pequeños talleres o pequeñas empresas que se van a dedicar a nichos puntuales, desarrollar productos específicamente para cierta clase de personas que se pueden fabricar acá en pequeños talleres, que se puede controlar, ustedes mismos podrían llegar a hacer eso, tener varios talleres en distintas partes de Santiago o de Chile, por ejemplo, donde fabriquen parte y piezas de ciertas cosas que ustedes le venden a una pequeña cantidad de gente dentro del punto de vista de la gran empresa, que no le interesa, por ejemplo, vender 50 productos al mes, a una gran empresa no le interesa, pero a lo mejor a ustedes sí sería
interesante para su negocio vender 50 productos que les den una gran rentabilidad. Entonces, hay muchas cosas que ver respecto a esto. Pero para eso tenemos que conocer algunas cosas como ingeniero, y una de las cosas que tenemos que conocer es cómo se fabrican los elementos. Ya vimos cómo se preparaba, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la madera, que la madera como producto, como materia prima, no llega en condiciones de trabajo, hay que prepararla, hay una etapa de preparación donde dejamos la madera lista, ya normalizada, por decirlo de alguna forma, preparada, lista para que nosotros podamos trabajar. Después hacemos múltiples cambios, desarrollos y cosas en este estilo para formar un producto. ¿Okay? Hay una serie grande de procesos que se han desarrollado para construir algo, para hacer uniones, para juntar, para sacar partes de, para lograr conformar un producto. Y luego de eso, vamos a verlo ahora, hay una etapa más, que es la que vamos a ver a continuación. Una etapa que en madera se llama así moldurado y lijado, que es previo a la terminación. Las superficies de la madera, una vez que se ha armado este objeto, el objeto que nosotros estábamos fabricando, no están en condiciones de ser entregadas. La madera, si ustedes saben, seguramente lo han visto, tiene una multiplicidad grande de elementos que molestan, astillas, manchas, cosas de este estilo, porque es un producto biológico, un producto natural. Entonces tenemos que preparar esa superficie. Una vez que el producto ya está listo, armado, tenemos que desarrollarlo y dejarlo listo para la última etapa. Este proceso se llama moldurado y lijado. Moldurado implica en este caso que se forman, que tiene formas, se dan formas en los contornos de la pieza, de la figura, ¿ya? Eso se llama moldura. Por ejemplo, las molduras que ustedes tienen en las habitaciones, en la esquina, arriba, en las uniones de la pared con el piso, esos que son como que son de maderita normalmente, que tienen forma, esas son molduras, pero también a las partes de piezas se le hacen esas molduras, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una arista de la madera es muy afilada, porque está cortada al ras, y esa arista genera astilla, y además esa astilla se puede romper. Entonces, para eso, para evitar todos esos elementos y dejarlo listo para el proceso siguiente, tenemos que, una vez que hemos armado la pieza, el producto nuestro, moldurarlo y lijarlo. Se le denomina de esta manera moldurado a cualquier operación que le otorgue una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Y esto lo hacen por necesidades funcionales, redondear el contorno de un asiento, por ejemplo. Si estamos haciendo un asiento de madera, el borde es muy afilado y la gente le va a molestar, entonces redondeamos esa parte, es una moldura. Así no molesta al usuario por razones estéticas, por ejemplo, para que sea más bonito, agregar elementos de adorno, piezas montanas tales como molduras que están en el piso y cielo de la habitación. Para realizar esta operación, en la actualidad se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas routers, una fresadora manual, o máquinas fijas denominadas two-piece, fresadora estacionaria. Hacen el mismo proceso, pero el router es una máquina que pasa por la pieza, y la two-piece es una máquina donde la pieza pasa por la máquina, ¿ya? Antiguamente se utilizaban herramientas manuales como los guillón o moldureras manuales. Estas son las moldureras manuales, ¿ya? Tenemos esta que tiene, fijan, aquí tiene la forma, esta tiene la forma, le da la forma al canto y queda con una moldurita, queda con esta forma bonita, esta forma más entretenida, ¿ya? Y estas son las routers, esto es una router manual. Si se fijan bien, la pieza le da estas formas, que están acá, a el canto de la pieza. Entonces ya podemos trabajar, hacer nosotros las formas que queramos dentro de esta estructura, con este elemento. Lo mismo que se hacía esto a mano, con estos guillón, se hace ahora con router. Y la tupí, que es, como ustedes ven, similar, es aquí, en este sector donde está el trompo. Esta es casi una herramienta hechiza, donde hay un motor y una pieza para subir y bajar la figura, este trompo. Y esta ya es una máquina más profesional. Ya, esta máquina en este momento está alrededor de 2 millones y medio de pesos. No es una máquina para tenerla en la casa. Ya, si van a trabajar en eso, es preferible comprar esta máquina, que le sigue 150 lucas. No una máquina tan cara como esta. En este caso es aquí, en este trompito, en este eje, igual que acá, donde se pone la forma, el cuchillo que tiene la forma. ¿Ya? Y ahora, el lijado de las piezas es la última operación antes del proceso de, entre comillas, terminación. Ojo con el tema. Terminación del producto en la industria de la madera es darle todas las características finales al producto una vez que ya está listo, ¿ya?
Entonces, antes de la terminación del producto, se lija la pieza para que la superficie quede suave, pareja, lijada, ¿cómo se llama? Con la terminación que nosotros queramos. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, laca o barniz que se requiera para obtener el acabado del mismo y así puede ser entregado al cliente. Así como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija, sujetadas por la mano del operario con máquina o manual de lijado. Bueno, para lijar, el nivel de terminación obtenido va a depender del número o grado que posee el papel de lija. No sé si ustedes se han fijado, pero los papeles de lija vienen con número. El más bajo que ustedes pueden comprar es 40, y el más alto puede llegar hasta 1500, 4000, 5000. ¿Ya? Normalmente en la madera se utilizan hasta 250, desde 40 a 250. Más que eso, no aporta a la figura. Las lijas de mayor número, lijas de 1000, 2000, se utilizan más bien en metales y fierros, etcétera, más que en la madera. La madera, una terminación mayor a 250 no se puede obtener, no se puede lograr. No, la madera por sí misma, por sus características, no lo deja. ¿Ya? El material utilizado en el sustrato es por lo general papel de alta resistencia, mientras que el material de desgaste puede ser vidrio molido, es la más burda, la primera, hasta sílice, pasando por distintos tipos de arena. Y la forma en que se adhieren ambos materiales, por general, mediante el uso de cola de resistencia. Así fabrica la lija. Tenemos, por ejemplo, un papel, o un papel o una tela empapelada, le agregamos un adhesivo y le impregnamos en él lo que va a lijar, este material que va a lijar, que puede ser vidrio molido. De hecho, al principio era solamente vidrio molido, y ahora hay otros distintos materiales. Los más burdos, el vidrio y los silicatos, se impregnan con adhesivo rojo. Las lijas rojas son las más comunes, ¿ya? Café también, y el blanco. Mientras que los de mejor calidad son grises. Y como se impregna en tela resistente a la humedad, pero sin aplicarlo, utilizando un líquido que minimice la fricción y alcance el mejor resultado. Estos son, por ejemplo, estas que son rojas, de aquí abajo, son lijas para madera, burdas, más baratas, y estas grises son más caras, ¿ya? Porque además utilizan materiales que son mucho más finos y permiten lograr un grado de terminación más fino. El número, que estamos hablando de 40, 80 o 100, tiene que ver con la cantidad de granitos que hay en una unidad determinada de medida. Por ejemplo, la medida es el centímetro de longitud. Si en un centímetro de longitud, podemos tener 40 granitos, ese es el número del lijado, 40. Si en el mismo centímetro de longitud, ese pequeño centímetro de longitud que nosotros medimos, tenemos 100 granitos, obviamente los granitos van a ser mucho más finos, entonces ese lijado es el número 100. Y si en un centímetro de longitud tenemos 1000 granitos, el número de la lija es 1000. Y obviamente la terminación que se dé va a ser muchísimo más suave. Hay una cosa que le pasa mucho a la madera, y es que como tiene fibra, como está hecha de fibra, nosotros lijamos, la suavizamos, y si le agregamos algún líquido, por ejemplo, un barniz, o una laca, un sellador, una cosa de estilo que vamos a ver más adelante, estas fibras se impregnan de esta humedad, de la humedad que tiene el material, y se hinchan, haciendo que de nuevo haya perdido la suavidad. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sellar la madera una vez lijada. ¿Ya? Eso vamos a tener que verlo más adecuadamente. Nosotros podemos lijar así con tacos, que se llaman así tacos para lijar. Estos son casi industrial prácticamente. Estos son artesanales, pero funcionan igualmente bien. Y este es lo más fácil: tomar un pedacito de madera, enrollar una lija alrededor y poder darle la terminación. O estas máquinas, una lijadora orbital, una lijadora oscilante. La orbital es que esta máquina hace este movimiento giratorio, no gira este disco, sino que hace un movimiento así en este sentido, no gira de la otra manera, porque si no se gastaría mucho. La lijadora oscilante está moviéndose en ese sentido, así que va lijando. La lijadora de banda manual hace este movimiento, toda esta banda de lija es bastante más agresiva, bastante más fuerte. Esta es una lijadora calibradora. Esta lijadora calibradora, con distintos tambores y distintas bandas, va dejando el material al grosor que realmente necesitemos, ya hasta la décima de milímetro, o sea, es muy precisa.
Obviamente no vamos a tenerla en un taller de la casa, estas son máquinas industriales. Y esta es una de las lijadoras de banda. Esta lijadora, por ejemplo, esta misma, no es esta misma, pero exactamente muy parecida a esta, es la que se encuentra en el taller, para que lo vayamos viendo un día de esto. Ustedes me avisan, ¿no, chiquillos? Me hablan nomás y nos ponemos de acuerdo para dar una vueltita, a lo mejor después de clase, el día lunes en la mañana, si quieren ir a ver las máquinas para echarle una miradita, cómo funciona. ¿Ok? Esta entonces es la etapa principal de terminación, donde nosotros vamos a lijar el tema. Luego de lijar, ya la pieza está lijada por todos sus lados, le hemos hecho la moldura, la forma, la pieza está lista, vamos a darle la, entre comillas, terminación. La terminación es esta. ¿Ok? La terminación de los productos de madera, en general de los productos industriales, pero del producto de madera en particular, son todas las aplicaciones de elementos y materias que le dan la presentación, las características necesarias. Nosotros aplicamos entonces algún elemento que ayude a esto. En la industria de los procesos de la madera se llama terminación a los procesos finales de la fabricación, en donde se prepara la superficie del producto para recibir elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. Esto puede ser lo siguiente. Normalmente los productos que se aplican de terminación pueden ser estos: tintas, aceites protectores, selladores, laca, barniz o pintura. Se pueden usar mezcladas. Por ejemplo, podemos tener tinta y laca, aceites protectores y barniz, sellador y pintura, sellador y laca. Hay una serie de combinaciones de acuerdo a lo que nosotros queramos obtener del producto. ¿Ya? En la tintura, por ejemplo, es una mezcla de al menos dos componentes, siempre. Un colorante natural o artificial y un vehículo, algo que lo transporte, que puede ser un solvente, un alcohol o simplemente agua. De hecho, lo mejor ahora, lo que se está usando mucho, es utilizar como vehículo el agua, porque son mucho más beneficiosos para el ecosistema. Uno de los primeros colorantes usados, muy antiguo y aún muy utilizado todavía, es el betún de Judea, que es una sustancia que se obtiene del petróleo crudo y que, diluida en trementina o agua ras, se utiliza para dar un aspecto envejecido a superficies de madera, cerámica, aluminio y yeso. Otros son extractos. Toman una buena parte de algún elemento, generalmente un elemento biológico, de sustancias naturales, comprimen, sacan unos aceites y de ahí extraen algunos elementos que son los que dan el color, pues se llaman extractos. ¿Ya? Por ejemplo, está el extracto de nogal, el extracto de caoba, el extracto de avellano, y por lo general su uso está destinado a cubrir imperfecciones y dar una apariencia de madera de mayor valor al producto. Normalmente las empresas fabrican muebles o productos con madera de no muy buena calidad, la preparan bien y lo tiñen con ciertos tonos para que dé la impresión de ser un mejor material. Bueno, la tinta no sirve para proteger nada, simplemente da color. No oculta las vetas, no sirve para nada más que para proteger. Y estas son las tintas de madera. Esta es una misma pieza de madera, normalmente pino, y aquí están las distintas tintas que le dan el color. También tenemos aceites protectores. En este grupo también se encuentran productos que han sido usados desde la antigüedad y que han mantenido un buen nivel de desempeño comparado con los productos artificiales desarrollados a partir del principio del siglo XX. Lo más general es la cera. La cera de abeja se utiliza mucho para proteger la madera. Todavía se usa, todavía la venden para eso, y hay algunos muebles en que es preciso darle un aspecto más rústico, y eso, la cera de abeja es mucho mejor terminación. O, por ejemplo, materiales, piezas de madera que van a estar en contacto con alimentos, es mejor aplicarles cera que aplicarles otros químicos. Por ejemplo, una tabla de cortar madera, de cortar carne, una tabla de amasar, se le aplica cera en vez de otra clase de producto. El aceite de linaza también es muy conocido. Es un aceite extraído de la semilla del lino que por presión y decantación logra producir un líquido que se usa en su forma primitiva, hervido en caliente. Antes entonces uno tenía aceite de linaza, lo calentaba y lo aplicaba. Ahora ya no es necesario porque han podido fabricarlo de otra manera y produce el mismo resultado. Esto entonces son aceite de cera para muebles y el aceite de linaza. El sellador, eso es importante, porque esta ya es la primera etapa productiva industrial. En los productos industriales se aplica normalmente esto como inicio.
de proceso de determinación. Es un líquido que se aplica a la superficie de la madera para sellar los poros de la misma, tal como indica su nombre, y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. El sellador entonces lo que hace es tapar todo, preparar la superficie para que acepte los otros productos. Cuando aplicamos el sellador, normalmente se levantan las fibras, se hinchan, y por lo tanto queda áspero de nuevo, y por lo tanto, de nuevo, una vez que sellamos, esperamos que seque, y suavizamos con una lija, para volver a pulir. Y así podemos preparar la superficie para otros productos. Estos son los selladores que existen en la actualidad. Este es al agua, que es bien interesante. Les recomiendo que si utilizan en su casa esto, utilicen este sellador al agua. Hay un sellador ultraprotector, hay una gran cantidad de selladores. Incluso hay algunos selladores con ciertas tonalidades que ayudan a mejorar la pieza de madera. La laca también es un componente que se aplica directamente a la superficie, pero una vez tratada con sellador. Y sirve para las características estéticas y de protección. La laca entonces es el elemento final que va a quedar en contacto con el cliente. La laca puede usarse para sellar madera, obviamente, si no se cuenta con el producto correcto. Pero ojo, el sellador no puede ser usado como laca de terminación, porque no la da. Su principal importancia, la de la laca, está en la belleza que entrega la madera, resaltando las vetas y otorgando el grado de brillo que se desea entregar al cliente. ¿Ya? Estas son lacas de madera, también laca al agua, igual que esta. ¿Ya? Zipa sacó este producto de laca madera, que es muy bueno. No estoy haciendo propaganda, estoy comentando nada más. Así que, si nosotros tenemos un mueble de madera, de una bonita madera, aplicamos un sellador, una o dos manos de sellador, pulimos entre ambas manos para que quede suave, y luego de ese pulido aplicamos una, dos o tres manos de laca. Manos son aplicaciones esperando que se seque. Estas manos de laca van a dar la característica final de terminación. Podemos tener entonces productos que impiden la penetración del agua, que le dan cierta dureza, que inhiben el ataque de ciertos ácidos. Por ejemplo, una superficie de madera podemos aplicar una laca que no permite que le ataquen los alcoholes, si vamos a dejar vasos con copete o cosas de ese estilo. Entonces, hay muchas características que nosotros podemos agregarle al producto eligiendo adecuadamente la laca que vamos a utilizar. El barniz, eso es lo más común. Es un material que se aplica a la madera y cumple funciones tales como dar laca, o sea, dar color, sellar y dar acabado. Es más fácil de utilizar porque solamente aplicamos una o dos manos de esto. Una mano la aplicamos y suavizamos y después aplicamos la misma mano de barniz. O sea, con la primera mano de barniz sellamos y con la segunda y tercera mano de barniz damos la terminación superficial. Y es muy bueno para trabajo artesanal y del hogar. Si ustedes van a hacer muebles, van a arreglar algún mueble en su casa, compren barniz. No compren laca y sellador porque es una complicación para ustedes. Compren un buen barniz. Incluso hay barnices que tienen algunos colores. No me gusta mucho en lo personal porque el barniz que tiene color generalmente aplana, achata las vetas, ¿ya? La madera se ve como media pareja, no resalta las vetas, no se ve bonito, pero puede usarse también, ¿ya? Así que lo que hace entonces el barniz en general es, primero, sellar, aplicamos una lija para suavizar, aplicamos una o dos manos más y queda el producto terminado muy parecido al lacado y mucho más fácil de usar. Ahora, la pintura tiene un comportamiento similar a la laca y como ella debe ser aplicada a superficies ya protegidas con sellador o imprimante. Sellador e imprimante son productos que se usan por primera vez para tratar la superficie antes de aplicar la terminación. El sellador solamente sella dejando la vista a la madera y la laca, o sea, y el imprimante a veces, normalmente, es bastante opaco, por lo tanto tapa toda la madera y queda como madera pintada, ¿ya? Tapa los poros de la madera dejando una superficie pareja. Igual que la laca, se fabrica con resinas y algún vehículo que puede ser sintético, solvente de agua, con el agregado de poseer colorantes que le otorgan capacidad de llegar color y cubrir totalmente la superficie. Fíjense, la tinta le da cierto color a la madera, una tintura le da una apariencia distinta a la madera, cambiando el color, la tonalidad, etcétera, pero no cubre la madera porque queda a la vista lo que está debajo, las vetas, las imperfecciones de la madera quedan a la vista con la tinta. Con la pintura tapamos todo, queda una superficie pareja de un color, incluso un color artificial. Ahora, a mí no me gusta en lo personal pintar, pero hay algunos muebles que sí se pintan. Por ejemplo, los muebles de niños, como estos, se pintan. En algunos casos estas piezas de madera se pueden pintar también.
Por lo general es preferible, a mí me gusta más teñido, darle un color y después darle una aplicación de transparente para que quede la veta a la vista. Pero un mueble infantil como este, por ejemplo, se ve bonito con estos colores. En la industria entonces de la madera, cualquiera de estos elementos que nosotros vimos, cualquiera de estos productos que nosotros vimos se pueden aplicar de distintas formas. Y en la industria de la madera la aplicación de material de terminación no ha variado mucho con el tiempo y solo ha sido perfeccionada. De esta forma, hace mucho tiempo la aplicación de todos estos materiales ha sido a base de 3 métodos principales: muñequilla, brocha y spray. Siempre. Yo estoy hablando de que yo diría que hace más de 100 años que se utilizan los mismos tipos de aplicación, las mismas maneras de aplicar estos productos a la madera. La muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera desde tiempos ancestrales. Si Jesucristo fue carpintero, probablemente aplicaba su betún de Judea, que de ahí viene, de Judea también, lo aplicaba con muñequilla, lo más probable. ¿Ya? Es bastante común, es bastante fácil de usar, y además da una muy buena terminación superficial. La superficie se ve muy linda porque los maestros dicen que va estirando el producto sobre la madera, empujando el material. Así, mira, se hace una muñequilla de esta forma, con una bola de tela o de algodón, se envuelve, y ahí se va impregnando esta superficie y se va aplicando. ¿Ya? Como les dije, bastante común hacer esto. La superficie queda estirándose, sin pelitos, sin nada de eso. Se aplica bastante suave y queda la superficie muy brillante y muy parejita. Entonces, ahora en la industria no van a usar esto bajo ningún punto de vista porque depende mucho de la habilidad de la persona que está trabajando, y además porque es bastante más caro en términos generales, y la superficie y la terminación es bastante irregular. Consume muchos productos, es muy sucio, pero como les dije, en términos de artesanía, fabricar muebles artesanales, si yo voy a hacer un mueble, de repente es mucho mejor aplicar el material con esta muñequilla. También está la brocha, que ustedes la conocen, la fabricación por brocha y pincel, también es antiquísima, muy antigua, y es preferida en la industria del hogar, principalmente porque es de muy fácil uso. Mantiene las manos relativamente limpias en comparación a la muñequilla, y porque permite aplicar el producto de manera fuerte y controlada. En ambos casos, si se fijan bien, el material está siendo presionado contra la superficie, por lo tanto penetra de mejor forma en la madera. ¿Ya? Estas son los más comunes, entonces, ¿cómo funcionan? Ojo una cosa, cuando ustedes vean una brocha de esta clase y vayan a pintar, solamente deben llegar hasta aquí, hasta esta parte, 1/3 de la altura, con el material a pintar. No metan toda la brocha en el tarro o en la superficie para llenar hasta aquí de material, porque no les va a servir para nada. Solamente 1/3, bien poquitito. Si le llenan más arriba, se les va a cargar esto, se va a empezar a secar y la brocha no va a durar absolutamente nada. Ahora, la última variante es el sprayado. Tiene dos divisiones. Uno es pintado con pistola de aire, que es la que se aplica en la industria, la que se utiliza más. Aplica tinta, sellador, laca, pintura en la industria en general. Es bastante más caro y el trabajo es realmente de nivel profesional, obviamente. Por el otro lado está el aerosol, que son las latas que nosotros compramos en el Home Center, en el Easy, en todas esas tiendas, y que también permiten dar una terminación bastante parecida al sprayado de pistola de aire, ¿ya? Y obviamente muchísimo más barato, ¿ya? En ambos casos son este mismo esquema. Estoy en este es el sprayado industrial, donde hay una manguera con aire que empuja el aire hasta acá con mucha fuerza, y como empuja con mucha fuerza va pulverizando las gotitas de líquido que caen acá, desparciéndolas sobre la superficie, ¿ya? Con la forma. En cambio, las latas tienen su propio elemento impulsor interno, un gas, que está a presión, el material está a presión, y como el gas está a presión, entonces va empujando el material contra la boquilla para producir el sprayado. En ambos casos se provoca esta espuma, por decir, este chorrito, este spray, que va aplicándose a la superficie. En este caso, en ambos casos, digamos, la superficie queda muy bien protegida, queda bien pareja, si se hace con cuidado, pero la penetración al producto no es tan buena como si lo aplicáramos con brocha o con ¿cómo se llama? Con la muñequilla. Ya tiene sus ventajas y sus desventajas.
es mucho más profesional, es mucho más limpio, y hay que tener hay muchas variedades de productos. Esta, por ejemplo, esta marca Root Solium, yo se las recomiendo porque es bastante buena. Si la encuentran por ahí, cómprenla. Bastante mejor que otras marcas de spray que existen en el mercado. Sobre todo para las lacas transparentes. A mí me ha dado muy buen resultado. Yo tengo estas pistolas también, pero de repente no tiene mucho sentido cuando haces una sola piecita pequeña, comprar, o sea, mantener todo el sistema de pistolas cuando tienes estas que te dan la característica de terminación final. Ok, jóvenes. Esto es entonces lo último que nosotros vamos a ver de material antes de la preparación final. Nuestro producto, una vez que se le ha aplicado estos elementos de terminación, lacas, barnices, lo dejamos descansar y está listo para ser entregado al cliente. ¿Ya? De esta manera nosotros podemos entregarle ya un producto con una terminación característica, con los elementos que le sirven a él para poder utilizarlo adecuadamente. Estos elementos tenemos que tenerlos presentes nosotros cuando hagamos el diagrama de terminación del producto. ¿Ya? Eso vamos a tener que tener claro todos estos pasos, y esto, que yo voy a subir estas dos presentaciones y este video, nos va a servir para tener claro entonces los elementos que vamos a incluir en nuestro informe final. ¿Hay alguna duda? No. Ya. Yo les recomiendo entonces una cosa. La próxima semana vamos a hacer el resumen paso a paso, vamos a visualizar los puntos, los pasos. La próxima semana, la semana que sigue, vamos a hacer la petición del requerimiento del informe y ustedes me lo entregan la semana siguiente. En 3 semanas entonces estamos terminando esto. De aquí a 3 semanas. ¿Estamos? Ya, Ya, profe. nos vemos entonces, cuídense harto, que estén súper bien. Chao. Feliz año nuevo. Chao, Igualmente. profe, que esté bien. Chao, chao.